Las que afectan al suministro energético son las correspondientes a medidas basadas en el manejo y diseño de las instalaciones. Cuando yo hago modificaciones del diseño de la instalación o del manejo, pues estoy mejorando la eficiencia del suministro energético. Cuando hago modificaciones en los equipos, pues estoy mejorando la eficiencia de los bombeos. Actualmente, bueno, anteriormente, todo el tema relacionado con la eficiencia energética, desde hace, bueno, nosotros venimos trabajando en este tema desde hace 3-4 años, en el que el IDAE se puso en contacto con nuestro grupo y, bueno, pues el equipo formado por varios compañeros que estamos aquí ahora, empezamos a desarrollar el protocolo, etcétera, etcétera. Y lo que vimos en ese momento, cuando empezamos a trabajar en esto, es que siempre se entendía por eficiencia energética exclusivamente si la bomba funcionaba bien o no funcionaba bien. La otra componente nunca se había estudiado. O sea, ahora vamos a plantearnos, ¿está bien, esa bomba está bien elegida? ¿Puedo yo ahorrar energía organizándome la distribución, organizando el diseño de otra manera? Y en ocasiones, pues, bueno, nos encontramos con situaciones en las que hay un potencial de ahorro muy importante simplemente con organizar la distribución de agua de otra forma, o el reparto, tomar agua de una balsa en vez de otra, etc. Son las medidas que voy a ver ahora. Una de ellas es sectorización de instalaciones por sectores de cota homogénea. Bueno, la resumo. Otra, la reorganización del reparto de agua en turnos de la misma demanda energética. Diseñar redes para evitar la instalación de aguas reductoras de presión en tuberías principales. Establecer protocolos de mantenimiento periódico en instalaciones o cambio del manejo de las instalaciones según las nuevas necesidades. Esos son básicamente el resumen de medidas correctoras de manejo y diseño. Entrando en la primera, tenemos que la sectorización de instalaciones por cota, sectores de cota homogénea, vendría a ser lo siguiente. Si aquí representamos en este croquis una instalación de distribución de agua en la que partimos de una balsa, hay un bombeo y una red de distribución en la que tenemos una serie de hidrantes o tomas de derivación de agua parcela. Si las de la parte superior son las que están a mayor cota y las de la parte inferior a menor cota, pues si el objetivo del diseño es suministrar una presión determinada a esas tomas para que puedan conectar sus sistemas de riego por goteo, con una configuración así tenemos que simplemente por el nivel geométrico habrá zonas en las que condicionen la potencia de la bomba, condicionen la altura manométrica de la bomba, es decir, la parte de arriba de estas tomas de riego, las que están a mayor cota, me van a condicionar el funcionamiento de la bomba, con lo cual, ¿qué va a suceder en el resto? Pues que voy a tener aquí una serie de tomas con un exceso de presión. Por un lado estoy suministrando presión y por otro lado, o sea, ese exceso de presión me viene determinado por la ubicación de los hidrantes que están a cota más desfavorable, y en el resto de hidrantes que están a menor cota voy a tener un exceso. En ocasiones ese exceso se evita, se protegen las instalaciones con válvulas reductoras, con lo cual aumentamos considerablemente la ineficiencia del sistema. Colocar una válvula reductora, si detrás hay una bomba, es una pérdida clara de energía. Solución, pues una solución es una solución de diseño, aislar la zona de menor cota, pues mediante, si tiene cota suficiente para regar por gravedad, pues simplemente sería algo tan sencillo como colocar directamente desde la toma de agua para que suministre la presión por gravedad a la zona regable. En caso de que no hubiese presión suficiente, pues habría que colocar aquí otra bomba que se adaptase a la demanda de presión, que sería mucho menor que en el caso de la parte de arriba. No obstante, se podría uno plantear, bueno, yo es que puedo colocar esta bomba con un variador de velocidad, para que bueno, pues planteo la parte de abajo a menor presión y con el variador de velocidad distribuyo en dos turnos. Eso sería la solución siguiente, que sería reorganizar el reparto de agua por turno de la misma demanda energética. Antes de entrar en la otra medida, no la llevaba aquí, pero lo llevo en otra presentación de unas jornadas que hubo ayer en Murcia, que voy a comentar un poco más para ver el alcance de esta medida. A ver, la tengo aquí. O sea, para ponerle números a esta medida de distribuir por sectores de cota homogénea, si tenemos una zona regable con un desnivel geométrico de 50 metros, cota 120, cota 70, que se riega desde un mismo punto, a la hora de, bueno, aquí hay unas condiciones de funcionamiento, son unos 5.000 metros cúbicos hectáreas, son 600.000 metros cúbicos al año, con una presión de hidrantes de 30 metros, una pérdida de carga tubería de 10 metros, un rendimiento del bombeo del 60%. En esta situación, la altura necesaria de presión en el bombeo viene condicionada por la zona de mayor cota, seguiría, pues,
la diferencia de cotas, si estamos a cota 100, a cota 20 son 20 metros, más la presión en la toma, que son 30 metros, hemos dicho, suministrar los hidrantes, más la pérdida de carga, total 60 metros. Yo tendría aquí un bombeo que debe suministrar 60 metros. Porque riega una zona que está a cota elevada, también una zona que está a cota baja. Con esta situación, ¿qué presión tendríamos en la zona de cota baja? Pues si aquí tengo una diferencia favorable de 30 metros, yo tendría 30 metros, más presión 30 metros, más la cota, yo aquí tendría 80 metros, tendría de cota 100, si aquí analizamos, vemos la presión que tendríamos, la zona de mayor cota sería 100, ganamos 30, y 30, 60, sí, 80 metros. Con lo cual teníamos zonas en las que nos sobra presión, zonas, está diseñado el sistema para regar 30 metros a la zona más desfavorable y el resto con un exceso de presión. En esas condiciones, la energía consumida sería de 160.000 kilovatios hora. La solución, pues dividir en dos sectores, colocar dos bombas independientes, porque aquí se requiere energía para regar a 30 metros, si hacemos dos sectores. En este caso, la energía demandada por el sector segundo, sector que está a menor cota, sería, pues, como está 10 metros más bajo, pues serían de 30 metros. Y la energía anual consumida, en este caso, pues la reduciríamos a la mitad. La del primer sector es la mitad de antes, la del segundo, pues es menos, porque la presión se reduce a la mitad del anterior, con lo cual el ahorro de energía sería del 25%, una medida de distribuir en dos sectores. Cuando eso no es posible, recurrimos a la siguiente medida. O sea, las medidas de este tipo son viables cuando la instalación, bueno, pues no está ejecutada, porque cambiar una tubería y ponerle un sector independiente, si la instalación está ejecutada, es carísimo. No voy a levantar una tubería de 500 y cambiar la configuración. Entonces hay que tomar medidas de manejo. Eso es lo anterior a las medidas de diseño, eso serían medidas de manejo. Que en una situación de esta sería hacer dos turnos de la misma demanda energética. Dos turnos en los que la parte superior de mayor cota lo asigno a un turno. En ese turno el bombeo lo regulo, se pueden regular de forma automática con las ondas de traductores de presión en cabecera, en el que yo fijo la presión de funcionamiento del bombeo. Y un segundo turno que se regaría del mismo bombeo con una presión de consigna en cabecera, pues ajustada a las necesidades de ese segundo turno. En ese sentido, el ahorro energético que yo podría tener sería considerablemente, lo tendríamos aquí, si cuantificamos ese ahorro, esta es la situación, aquí tendremos, igual que antes, con respecto al ejemplo anterior, eran 163.500, si establecemos en dos turnos, la diferencia es que el bombeo que se va a adaptar a una presión de trabajo menor, a pesar de llegar valores de frecuencia, cuando bajamos mucho las revoluciones y salimos mucho del punto de funcionamiento, el valor de frecuencia pues tiene un menor rendimiento que un bombeo optimizado. Tiene mayor rendimiento el valor de frecuencia que si yo pusiese ese mismo bombeo regulando con una válvula o de una forma fija, pero el valor de frecuencia, cuando se sale mucho del punto de funcionamiento, pues tiene una pérdida de rendimiento también, un poquito menor que en el caso anterior, pero que es una pérdida real. Con lo cual, en ese segundo turno el rendimiento sería inferior, en torno al 40%, y en este caso pues el ahorro sería del 12,5%. La otra medida que comentaba era la de diseñar redes para evitar la instalación de válvulas reductoras de presión en tuberías principales. En una situación de estas, en las zonas en las que hay mucha presión en las tuberías principales, se colocan las válvulas reductoras de presión para proteger toda la instalación. Eso quiere decir que todo el agua que pase por una tubería principal, que puede ser de diámetro considerable, de 400, de 500, pues va a estar sometida a una disipación de energía. Si detrás, repito, hay un bombeo, eso es altamente ineficiente. Estoy, por un lado, inyectando energía y por otro, tirando esa energía. Sería algo tan evidente, a nadie se le ocurriría, si yo tengo una necesidad de energía, en este caso vamos a poner un símil, a nadie se le ocurriría subir 20 cajas de naranja a la tercera planta, no las necesito las 20 y cuando llegue arriba tiro 30 porque solo necesito, o sea, si subo 20, por ejemplo, tiro 10 porque solo necesito 10, las otras 10, pues, directamente me voy a llevar las que necesito, ¿no? Sería el esfuerzo que hay que hacer, no tiene sentido aportar una cantidad de energía para después romperla. Una alternativa a esta, bueno, en algunos casos es inevitable poner válvulas reductoras de presión, cuando hay muchas diferencias de cota, sobre todo en instalaciones en las que se riega por gravedad, pues ahí evidentemente si el agua la tomamos a una cota elevada y no hay detrás un bombeo, pues la presión me sube y no tengo más remedio que poner una reductora de presión. Una alternativa muy interesante consiste en poner microturbinas en las tuberías principales que reducen la presión y al mismo tiempo generan energía.
El problema es que para que la microturbina o la turbina de generación eléctrica sea rentable, pues requiere un régimen de funcionamiento para sacarle un rendimiento adecuado, porque si no, pues no llega a ser muy rentable la instalación. Se está tratando, se está investigando en este caso por compañeros de otros grupos de investigación, en concreto del CREA en Albacete, la instalación de grupos de bombeo colocados al revés. Una turbina es la inversa de un bombeo, pues en este caso vamos a colocar un grupo de bombeo al contrario, de manera que la presión del agua genere el movimiento del rodete, el movimiento del rotor del motor y la generación de energía. Y bueno, pues los resultados parecen ser que el rendimiento del equipo no es tan bueno como una turbina Pelton o una turbina de estas tipo Francis que se emplean en las hidroeléctricas, pero que se obtienen unos rendimientos aceptables y de alguna manera se recupera energía. Esa energía se puede utilizar para consumir en la propia instalación, alimentar equipos de automatización o incluso, si la tubería y el régimen de funcionamiento es considerable, pues suministrar a la red y venderla a la red. En cuanto a medidas, más medidas de este tipo de manejo y diseño serían los protocolos de mantenimiento periódico de instalaciones. Hay muchísimas labores que ahorran energía y pasan desapercibidas. Por ejemplo, bueno, una de ellas es evidente, que es comprobar el consumo energético de los bombeos. Es, pues, de una forma periódica, plantear, ver realmente, hacer unas medidas de presión caudal y consumo de energía para saber si el bombeo, pues al cabo del tiempo, se ha estropeado. Los equipos de bombeo en comunidades de regantes se desgastan y se desajustan por diversos motivos. La calidad de las aguas, se desgastan los rodetes, los sexos cogen holguras, y las arenas, por ejemplo, pues desgastan mucho los rodetes y las juntas, y al final, pues al cabo de unos años, pues el rendimiento baja. Entonces se debe establecer protocolos de mantenimiento para programar las interrupciones. Habitualmente no se trabaja con protocolos de mantenimiento, sino que el mantenimiento se ciñe a evitar las roturas. Se me rompe una bomba, la arreglo, la modifico, pero esa rotura suele venir en el momento más inoportuno, justo cuando la bomba está trabajando al 100%, más necesidad tiene ese bombeo, y es cuando sobrevienen las roturas. Si yo tengo un protocolo y una medición de consumo de bombeo, pues puedo programar en qué momento del año voy a modificar o hacer una labor de mantenimiento en ese bombeo, ¿no? Otra cuestión son las válvulas, revisión periódica de válvulas de corte ventoso.